¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Qué ha pasado? ¿Y el resto? No están. ¿Qué ha sucedido? ¿Han hecho fuga masiva? ¿Qué pasó? Cuenten. ¿Qué Parece sucedió? que, parece que la vez pasada habían mencionado que no habría clases. Yo no estuve la vez pasada, entonces vi las clases grabadas. Ya, muy Pero bien. pregunté al licenciado Álvaro y el licenciado Álvaro me dijo que sí había asistencia ahora, entonces por eso estoy aquí. Excelente, muy bien. Sí, los chicos de igual manera se les compartió lo que es el anuncio, la información de que sí tenían lo que es actividad, ¿no? Pero bueno, no se olviden, por favor, chicos, cuando revisen la clase grabada, sí, de seguir trabajando los cuestionarios, seguir revisando las clases grabadas. No se olvide, por favor, en este caso, de seguir trabajando en la plataforma, revisando las clases grabadas, tener los documentos al día, la plataforma al día, para no tener lo que son contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es la civilización de Egipto, ¿no? Si recordamos la anterior clase, nosotros estábamos revisando la civilización india y también hablábamos de los ríos principales, ¿no? Los ríos principales de la civilización india, ¿cuáles eran o cuáles son? Señorita Clara. Ah, el Tigris y el Éufrates, Casi, ¿era? Casi. casi, pero no. Muy bien. Dentro de la civilización india, los ríos principales era el río Indo y el Ganges, ¿no? Muy bien. En Mesopotamia, sí, prácticamente los ríos principales era directamente el Tigris y el Éufrates, ¿no? Muy bien. En la civilización china, ¿cómo se llamaban los ríos principales? Ahí era el río amarillo y el río azul. Creo que no Excelente, recuerdo. muy bien. El Juanjo o el Yansequian que también lo conocía. No, excelente. El día de hoy vamos a revisar directamente otra de las culturas más grandes en la historia universal que grandes aportaciones nos dieron, ¿no? Hablando de la civilización de Egipto, ¿sí? Prácticamente esta cultura tiene bastantes aportaciones en nuestra sociedad y parte de ello prácticamente fue en la arquitectura, ¿no? Aquí podemos detallar, y es célebre esta cultura, por la creación de grandes pirámides, ¿no? Aquí tenemos la pirámide de Giza, que prácticamente destaca la imagen de una persona, ¿sí? Aquí tenemos las pirámides construidas, ¿no? Aquí le conocen como la Esfinge, en donde detalla directamente estas majestuosas construcciones, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes de cómo podemos observar cómo vivían los egipcios cercanos a un río bastante importante, bastante grande dentro de su territorio, ¿no? Conocido como el río Nilo, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, algunas imágenes de las pirámides y también podemos detallar algunas imágenes de cómo directamente ellos representaban a sus dioses, ¿no? Excelente. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Clara, por favor? Dice, en el antiguo Egipto fue una civilización que se originó a lo largo del cruce medio y bajo del río Nilo y que alcanzó 3 épocas de esplendor faraónico en los primeros denominados Imperio Antiguo, desde el 2800 hasta el 2200 a.C. Los primeros faraones crearon un poderoso estado con capitales de Menfis que gobernó todo Egipto y alcanzó un largo periodo de estabilidad. En esta época se le construyeron los grandes pirámides de Giza. Imperio Medio.
del 2050 al 1780 a.C. La capital se trasladó a Tebas. Sus faraones extendieron su dominio hasta la región de Nubia y propiciaron un gran desarrollo cultural. El imperio decayó por los ataques de los Insos, ¿Ixos? sí, procedentes de Mesopotamia. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Y es muy bien. Aquí podemos destacar, ¿no? Que el antiguo Egipto prácticamente estuvo a lo largo del cauce del río Nilo, ¿no? Y alcanzó directamente diferentes etapas, ¿sí? En donde destacaban los faraones, ¿no? Aquí directamente detallamos el Imperio Antiguo que estaba en el 2800 al 2200 antes de Cristo, y aquí directamente aparecen los primeros faraones, crean lo que es un gran estado y su capital directamente era en Memphis, ¿no? Y prácticamente los faraones gobernaron todo Egipto, ¿sí? Aquí directamente se logra destacar una época de estabilidad política, económica, social y sobre todo destaca directamente las grandes construcciones de las pirámides de Giza, ¿no? Que la tenemos aquí adelante, ¿sí? También destacamos que una de las épocas del Imperio Egipto es el Imperio Medio, hablando del año 2050 y 1780 a.C., en donde prácticamente la capital se trasladó a Tebas, ¿no? Aquí directamente podemos detallar que la extensión territorial llegó a Nubia, lograron tener un gran desarrollo cultural y también esta etapa logró caer directamente por los Ixos que directamente venían de Mesopotamia, ¿no? Aquí podemos observar algunas imágenes, algunos jeroglíficos, cómo detallaban los egipcios a los faraones, a la población en general, ¿no? Y obviamente cómo ellos vivían dentro de esta gran civilización, ¿sí? Otra etapa fundamental fue el Imperio Nuevo y la Baja Época, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. Imperio Nuevo. 1580 y 1100 a.C. La unificación del territorio realizado por el faraón Amonfis permitió ampliar los dominios hasta Palestina y Siria. Además, Amenofis IV instauró una nueva religión en Egipto basada en el culto al dios Atón e instaló la capital en Tel al-Marna. La Baja Época, hablando de los años 1100 y 30 a.C., este periodo se produjo por la decadencia de Egipto, que sufrió los ataques de asirios y persas, ¿no? En el siglo IV antes de Cristo fue conquistado por Alejandro Magno y en el 30, ¿sí? Antes de Cristo los romanos lo convirtieron en provincia de su imperio, ¿no? Entonces, miren, aquí podemos detallar que en el Imperio Nuevo realmente el faraón Amosis, que se le conoce, relató directamente el culto al dios Atón y la capital directamente fue ubicada en Tel al-Marna, ¿no? Y en la baja época prácticamente fue la decadencia del imperio Egipto y eventualmente sufrió ataque de los sirios, de los persas y en su momento fue conquistado por Alejandro Magno, ¿no? Y finalmente los romanos también llegaron a este territorio y finalmente la convirtieron en provincia de su imperio en general, ¿no? Aquí tenemos, bueno, algunos jeroglíficos, aquí tenemos algunas imágenes de esas pirámides que hasta el día de hoy son símbolo de la humanidad, ¿no? Muy bien, vamos a detallar la ubicación geográfica. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Clara, por favor? Ubicación geográfica. Egipto se encuentra situado en el extremo noroeste de África. Es atravesado de sur a norte por el río Nilo, que desemboca en el mar Mediterráneo. El desierto cubre más del 90% de Egipto. Los egipcios vivían a orillas del río Nilo o junto a los canales. Cada año el Nilo desbordaba e inundaba los campos situados a sus orillas y los fertilizaba, generando excedentes de alimentos. El país estaba dividido en dos: el Alto Egipto al sur del Bajo Egipto, al norte en la desembocadura del Nilo en forma de delta. Se atribuye al rey Menes la unificación del Alto y del Bajo Egipto alrededor del año 3200 a.C.
Su acción política significó el comienzo de una gran civilización que perduró cerca de 3.500 años. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien, 10. Aquí podemos detallar que la ubicación geográfica se encontraba al noroeste de África, ¿no? Y de sur al norte directamente cruzado por el río Nilo, ¿no? Aquí también podemos detallar que la desembocadura prácticamente iba al mar Mediterráneo, ¿sí? Aquí también podemos detallar que el desierto en ese territorio cubría más del 90%, ¿no? Y obviamente los egipcios vivían a orillas del río Nilo y gracias a que el Nilo se desbordaba directamente a las orillas, este caso fue vital para la fertilización de los alimentos, ¿no? Aquí también podemos destacar que el país estaba dividido en dos etapas fundamentales, el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte, ¿no? Y aquí directamente podemos detallar que la desembocadura del río Nilo eventualmente tenía una forma de delta, ¿sí? También podemos establecer que el rey Menes dio paso a la unificación tanto del Alto y el Bajo Egipto, ¿no? Aquí también podemos detallar que alrededor del año 3200 a.C., realmente esta perduración logró pues 3500 años. Es decir, esta cultura realmente logró pues perdurar muchísimos años con construcciones, con obras de arquitectura, con actividades económicas, políticas, culturales y sobre todo por el dominio de los faraones, ¿no? Muy bien, aquí podemos detallar algunas imágenes como directamente el río Nilo. Aquí también podemos detallar que en su momento existían dos etapas fundamentales, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿no? Aquí tenemos pues diferentes desiertos que prácticamente se ubicaron en estos territorios. El desierto de Libia, aquí tenemos lo que es las construcciones de las pirámides, ¿sí? Aquí tenemos en su momento la capital más importante que dio dentro de sus inicios, ¿no? Memphis, y después directamente pasó a Tebas, ¿no? Excelente. Vamos directamente a la organización social. ¿Me ayuda la señorita Clara, por favor? Organización social. La sociedad egipcia tenía un carácter piramidal y se dividía en distintos grupos. Primer grupo, el faraón, rey dios, y la familia real. Segundo grupo, sacerdotes, altos funcionarios, gobernadores de provincia, jefes militares y escribas de alto rango. Tercer grupo, campesinos que constituían alrededor del 97% del total de la población. Habrían que incluir a los artesanos y comerciantes. Cuarto grupo, pertenecían los esclavos. Eran considerados como objetos o animales y podían ser comprados y vendidos. Muchos de ellos trabajaban en las casas acomodadas. Excelente, señorita. Muy bien. Ahora vamos a detallar de la organización social, ¿no? Cómo estaba directamente dividido todo el imperio egipcio, ¿no? Aquí podemos detallar que el primer grupo prácticamente se encontraba el faraón, ¿no? Era conocido como el rey y el dios de esos territorios y obviamente aquí se encontraba la familia real, ¿no? En el segundo grupo directamente encontramos a los sacerdotes, altos funcionarios, gobernadores de provincias, jefes militares y escribas de alto rango, ¿sí? En el tercer grupo tenemos lo que son campesinos, que prácticamente constituían el 97% de la población total, ¿no? Y el cuarto grupo prácticamente lo podemos detallar, que pertenecían en ese caso a los esclavos en general, ¿no? Entonces, bien, aquí tenemos algunas imágenes de cómo directamente se manejaba la pirámide social, ¿no? Siempre el faraón en la parte de arriba, después obviamente encontramos los nobles, sacerdotes, después encontramos el ejército, ¿sí? Del faraón, los escribas reales, aquí detallamos los comerciantes, mercaderes, los artesanos, campesinos y finalmente tenemos el peldaño más bajo que son los esclavos en general, ¿no? Que eran utilizados para todas las actividades dentro del imperio, ¿no? Y más que todo se cataloga que los esclavos fueron los pioneros en realizar directamente la construcción de las pirámides, ¿no? Muy bien, la organización social, ¿sí? ¿Me ayuda por favor la señorita Clara?
Organización social. El papel que jugó la mujer en Egipto fue más significativo que en otras culturas de la antigüedad. Algunas de ellas tuvieron gran poder e incluso fueron reinas egipcias. Nefertiti es la reina más conocida del periodo faraónico. Su nombre significa la bella ha llegado. Su belleza ha sido resaltada en las diferentes escrituras y grabados. Nefertitis fue inmortalizada en templos y monumentos más que cualquier otra reina egipcia. El faraón era considerado como un dios, ya que se creía que tenía un origen divino. Tomaba el nombre de él de las dos damas, rey del Alto y Bajo Egipto, Horus de oro y Horus vencedor, el hijo del Rab. Al morir el poder era transferido por herencia a su hijo primogénito, aunque en varias ocasiones no ocurría así. Excelente, señorita. Muy bien. Aquí podemos detallar, ¿sí?, que en Egipto prácticamente era una de las culturas en donde mayor aportación dieron para el crecimiento en el caso de las mujeres en la sociedad, ¿no? Y en algunas de ellas directamente fueron consideradas como reinas egipcias, ¿no? Una de ellas, que prácticamente la detallamos hasta el día de hoy, era Nefertiti, ¿no? ¿Qué significa el término Nefertiti? La bella ha llegado. La bella ha llegado. Muy bien, 10, ¿no? Que prácticamente destaca la importancia de la mujer en la sociedad egipcia y sobre todo directamente fue inmortalizada en textos, en pirámides, en donde directamente detallaban lo que son sus nombres en general, ¿no? También podemos hablar de otra mujer egipcia, una reina egipcia conocida como Cleopatra, ¿no? Entonces, miren, fue una de las culturas que realmente dio paso al desarrollo de las mujeres en la sociedad, ¿no? Aquí también destacamos de que el faraón era considerado como un dios, ya que se creía que tenía un origen divino, ¿no? Y aquí directamente podemos detallar de que destacaban la presencia de algunos dioses, ¿no? Prácticamente del rey Alti bajo Egipto, prácticamente estaba Horus de oro, Horus vencedor e hijo de Ra, que Ra también era conocido pues al sol, ¿no? Aquí también podemos detallar que prácticamente el hijo primogénito del faraón realmente era quien ascendía al poder. Sin embargo, en algunas ocasiones no se daba de esa manera y obviamente pues elegían al siguiente faraón, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de cómo los faraones realmente vivían, de cómo ellos directamente interactuaban con la población y sobre todo cómo la población prácticamente consideraban como dioses a los faraones, ¿no? Muy bien, aquí tenemos lo que son formas de escritura jeroglífica en la parte de atrás y sobre todo cómo trataban lo que son a sus faraones, ¿no? Con el máximo respeto y sobre todo ellos directamente eran los reyes de esos territorios y estaban siempre presentes en lo que son, en fines religiosos, en ritos, ceremonias y también en actividades de conflictos, ¿no? Muy bien, la organización social, yo le voy a dar lectura, por favor. El faraón era un monarca absoluto, aunque debía tener una amplia formación intelectual y toda su vida pública y privada era regulada con severidad. Todos los poderes, legislativo, ejecutivo, judicial y el religioso, las funciones del faraón consistían en preservar y hacer respetar las leyes del Mat, mantener el orden total del universo desde el momento de la creación, ¿no? No solo en lo que respecta a la estructura social y política de Egipto, sino también en las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces, miren, prácticamente los faraones contaban con una formación intelectual, ellos directamente eran jefes del Estado egipcio y sobre todo mantenían poderes legislativos, ejecutivos, judiciales y religiosos en todo momento, ¿no? Y eran sinónimos siempre de adoración. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo directamente
vestían los faraones y obviamente cómo ellos eran tratados, ¿no? Aquí tenemos lo que son imágenes de algunos sarcófagos en donde prácticamente enterraban a los faraones más representativos, ¿no? Aquí tenemos también una representación de cómo los faraones directamente cuidaban de su población y más que todo cómo ellos directamente los representaban, ¿no? Especialmente en las pirámides, ¿sí? Los sacerdotes. ¿Me ayuda por favor la señorita Clara? Organización social. Los sacerdotes se caracterizaban por su sabiduría, siendo su principal función la administración de los templos y la atención de sus divinidades, para interpretar sus deseos, cumplirlos y darles culto. Era una clase muy influyente en política, tanto que algunos llegaron a gobernar como regentes en el año 21 y 22 dinastías. Tal es el caso de Inancoyo y Arisese. Los escribas eran muy importantes en la organización del Estado, ya que eran los encargados de redactar leyes, traducir textos sagrados y todo tipo de escritos comerciales y administrativos. Excelente, señorita. Muy bien. Aquí podemos detallar los sacerdotes, ¿no? Que prácticamente cumplían directamente con fines religiosos y sobre todo era la parte fundamental directamente de las divinidades, ¿no? Darles lo que son atenciones, ritos, ceremonias, cultos y sobre todo directamente destacan su sabiduría, ¿no? Ellos directamente se encargaban en la administración de los templos y obviamente el cuidado de los dioses en general, ¿no? Aquí también podemos detallar los escribas que prácticamente eran encargados de redactar las leyes, de transcribir los textos sagrados y sobre todo de informar a todo el imperio cada normativa que el emperador directamente dictaminaba, ¿no? Y obviamente aquí tenemos algunos jeroglíficos en donde detallan directamente cómo era la vida de los faraones, cómo era la vida de la población y sobre todo también detallan las actividades propias, ¿no? Muy bien, ahora podemos detallar que en el último peldaño, o casi el último realmente, destacamos lo que son los artesanos, ¿no? Aquí encontramos lo que son joyeros, carpinteros, trabajadores del cuero, pintores que prácticamente trabajaban para el Estado egipcio, ¿no? Aquí también podemos detallar lo que es la esclavitud, ¿sí? Que prácticamente los esclavos realmente en su momento podrían comprar lo que es su libertad, ¿no? Obviamente mantenían lo que son salarios, derechos y eventualmente ellos fueron utilizados para la construcción de las pirámides, ¿no? Aquí también podemos observar algunas imágenes de cómo directamente trabajaban los esclavos para el imperio egipcio, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a detallar la organización política. ¿Me ayuda por favor la señorita Claudia? ¿Ya? Organización política. El sistema de gobierno egipcio se caracterizó por ser monárquico, absolutista, teocrático, monárquico, ya que solo era dirigido por el faraón, absolutista, ya que el faraón tenía todos los poderes del reino, y teocrático, ya que el faraón se creía el hijo o escogido de Dios. De esa manera justificaba su absolutismo, no dando cuentas a nadie, sino solo a Dios, ya que se consideraba una divinidad. Los egipcios eran gobernados por el faraón, que se ayudaba de, de funcionarios, gobernantes y militares para extender su poder por todos los territorios bajo su mano y hacer cumplir las leyes establecidas. A esta organización, encabezada por el rey, se le llama Estado. Excelente, señorita. Muy bien. Aquí podemos detallar, ¿no? Las diferentes formas de gobierno que empezaron a tener los egipcios, ¿no? Monárquico, absolutista, teocrático, que prácticamente detallaban, en este caso, el liderazgo del faraón,
¿no? Él siempre directamente estaba en todos los aspectos fundamentales y obviamente, en este caso, los gobernadores, altos funcionarios, los militares, realmente ayudaban al emperador, ¿sí? Para tener el control de estos territorios y a su vez dar un gran beneficio a la población en general, ¿no? Aquí también podemos detallar que el faraón netamente tenía su propio ejército, él directamente organizaba lo que son las ciudades, construía canales directamente para el riego, ayudaba directamente a fomentar el comercio, mejoraba la administración directamente en los años de mala cosecha, es decir, que prácticamente en la agricultura el Estado egipcio cuidaba directamente de los productos y a su vez en tiempos de hambruna realmente las guardaba y después compartía con la población en general, ¿no? Aquí también podemos detallar lo que es el escriba real, que prácticamente era el encargado de dictaminar, de anotar todas las leyes que el faraón directamente lo mencionaba, ¿no? Aquí tenemos pues algunas imágenes de cómo representaban a los faraones. Aquí tenemos la representación de algunos animales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de animales son los que están aquí? Ahí está el jaguar. Bueno, tigre también le dice. Muy bien, excelente. Tenemos un jaguar. Sí, aquí tenemos la representación directamente del faraón o la faraona, ¿no? Aquí también, miren, tenemos lo que son las imágenes de cómo directamente siempre el faraón acompañaba el ejército y aquí estaban los esclavos en general, ¿no? Sí, que prácticamente cumplían roles fundamentales dentro de la sociedad egipcia, ¿sí? Religión. ¿Sí? ¿Me ayuda la señorita Clara, por favor? La religión egipcia era de naturaleza politeísta, es decir, creían en varios dioses y diosas, no en en uno solo. Los egipcios adoraban, me perdí, ya. Los egipcios adoraban a Osiris, quienes juzgaba el alma, o Ra, dios del sol, dios principal del imperio, y a centenares de divinidades que representaban con cabezas de animal, como gatos, escarabajos, serpientes y al buey Apis. Celebraban numerosos rituales, el más importante de los cuales estaba destinado A celebra- propiciarlas. sí, está muy pequeñito. Ya, Celebraban muy bien. numerosos rituales, el más importante de los cuales estaba destinado a propiciar las anheladas cre- crecidas del río Nilo, tan necesarias para la agricultura. Excelente, señorita. Muy bien. Aquí podemos detallar directamente la postura religiosa de los egipcios, ¿no? Que en su momento eran politeístas. ¿Qué significa el término politeísta? Que creía en varios dioses, es decir, no tenía un solo Excelente. dios. Muy bien, que tenían pues la creencia en diferentes dioses, ¿no? Especialmente a los fenómenos de la naturaleza que ellos directamente empezaron a considerar como dioses, ¿no? Aquí también pues detallan algunos dioses como Osiris, era el dios que juzgaba el alma, Ra, que era conocido el dios del sol. Y sobre todo también podemos detallar que la mayoría de los dioses egipcios realmente eran representados con la cabeza de algunos animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la representación de Osiris, de Isis, de Horus, ¿sí? Aquí tenemos la representación de Anubis, de Tot, de Mat, de Horus, de Isis, Osiris, Ra y Amon-Ra también, ¿no? Si bien es cierto, miren, aquí podemos detallar lo que son imágenes, ¿sí? En donde detallan el cuerpo de seres humanos y la cabeza directamente de algunos animales, ¿no? Que prácticamente era una forma de interpretar a sus dioses, ¿sí? Excelente, vamos a detallar algunos dioses de los egipcios, ¿no? Tenemos a Ra, que era prácticamente la divinidad que representaba el sol, Anubis, representado como un hombre con una cabeza de un gran perro, ¿sí? Que prácticamente era el dios que facilitaba la ascensión de los muertos a las regiones celestes. Atón, ¿sí? Prácticamente que era el dios, en este caso, del disco solar,
¿sí? Horus era hijo de Isis y Osiris, el señor del cielo, ¿no? Y se lo representaba un hombre con cabeza de halcón. Entonces, miren, prácticamente los dioses eran, en este caso, representados con el cuerpo de una persona y la cabeza de algunos animales, ¿no? Aquí tenemos Osiris, señor del mundo subterráneo, Hapi, dios del Nilo, Ta se representaba con un hombre embudado con vistadura ceñida, dios creador directamente de los artesanos, Amón representado con dos plumas de halcón que adornaban su tocado, ¿no? Era el dios del imperio y patrono de la monarquía, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos a Ra, ¿sí? Representada directamente con la cabeza de un halcón, Anubis representada directamente con la cabeza de un gran perro, Horus directamente con una cabeza similar a la de la águila, Bastet con la cabeza directamente de un jaguar, de un tigre, y aquí directamente también destacamos a Tot con la cabeza directamente de otra ave. Entonces, miren, prácticamente los dioses egipcios eran directamente representados de esa manera, ¿no? Ahora también podemos destacar que los egipcios creían pues en la vida, ¿sí? Del más allá, ¿no? Y por ende directamente empezaron un proceso conocido como la momificación, es decir, preservar directamente los cuerpos, ¿sí? Para que en su momento logren renacer, ¿no? Muy bien, religión, yo le voy a dar lectura, por favor. Los egipcios creían en la vida del más allá, es decir, en el de ultratumba, ¿no? Los difuntos eran enterrados en tumbas, pirámides, mastabas o hipogeos, ¿no? Algunas de ellas, paradójicamente, adornaban con pinturas, relieves fabulosos, ajuares funerarios, ¿no? Gracias a ellos conocemos bastante bien su civilización. Fruto de las creencias del más allá era la momificación, es decir, la preparación del difunto para la otra vida. Los cuerpos de los muertos eran sometidos a un largo proceso mediante el cual se les extraían las extrañas depositadas en vasos, hablando directamente de camotop, que se llama, que prácticamente extraían los órganos y las guardaban, ¿no? Y obviamente después eran vendados directamente para preservar el aspecto que tenían en vida. Entonces, miren, aquí directamente podemos observar una imagen de cómo, en este caso, momificaban a una persona, lo cuidaban, lo preservaban, ¿no? Y obviamente podemos detallar los escritos en jeroglíficos en la parte de atrás, ¿sí? El instrumento o el artefacto que tenemos aquí es conocido como un sarcófago, ¿no? Y obviamente era la herramienta más utilizada para los entierros, ¿sí? Excelente, vamos a hablar de su arquitectura. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Clara? Arquitectura. Los principales íconos de la arquitectura egipcia son las pirámides. Consisten en una majestuosa construcción de piedra que funcionaba como tumbas y que permitían al alma emprender su viaje hacia otra vida. Disponían de un complejo sistema de pasillos y recámaras, donde finalmente ubicaban el cuerpo momificado, junto con numerosas pertenencias, comida, bebida y objetos de valor que podrían ser útiles al alma en otra vida. Excelente, señorita. Miren, entonces, por ejemplo, acá podemos detallar la construcción de estas grandes pirámides, ¿no? Y obviamente funcionaban como tumbas, en este caso, para los faraones, ¿sí? Aquí directamente pues encontramos lo que son pasillos, recámaras, ¿sí? Y obviamente en la parte central de la pirámide eventualmente encontramos el cuerpo momificado del faraón, ¿no? Y obviamente él era enterrado con todos los materiales preciosos. Aquí podemos verificar que la mayoría de los faraones eran enterrados directamente con materiales o piedras preciosas, ¿sí? Hablando de comidas, hablando de bebidas, objetos de valor, que prácticamente podrían serle útiles al emperador en la siguiente vida, ¿no? Sin embargo, también la mayoría de las pirámides contaban con diferentes trampas, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de que no ingresen los ladrones y eventualmente robarse lo que son aspectos fundamentales o las piedras preciosas o los objetos de valor dentro de estas grandes pirámides, ¿no?
Aquí también podemos detallar que la forma en cómo los egipcios construían aplicando una medida matemática que se conoce como el codo real. Es decir, prácticamente medían desde el codo hasta la punta de sus dedos, ¿no? Y de esa manera prácticamente fue una medición exacta, lo que le permitió directamente realizar la construcción de estas grandes pirámides, ¿no? Por ejemplo, aquí también podemos detallar en estas imágenes cómo están realmente construidas y sobre todo directamente la gran variedad, ¿sí? Las formas como ellos la realizaban, ¿no? Y sobre todo la simetría. Si se cataloga directamente que en las pirámides de Quito nosotros no podemos directamente colocar lo que es una pequeña aguja dentro de los espacios de las piedras, ¿sí? Porque la medición es sumamente exacta. Entonces, es algo que hasta el día de hoy mantienen sorprendidos algunos historiadores por la gran habilidad que llegaron a tener los egipcios para construir estas grandes obras de arquitectura, ¿no? Entonces, imagínense, estas piedras realmente llegaban a pesar lo que son toneladas. Entonces, miren, para sacar una piedra que prácticamente lograban transportarla desde el punto de donde directamente ellas la obtenían, ¿sí? Y obviamente trasladar 2, 3 kilómetros y colocarla una sobre otra, entonces era una situación bastante difícil, ¿no? Algunos historiadores catalogan que tal vez no fueron realizados por seres humanos, otros historiadores también recalcan que sí hicieron los seres humanos, pero gracias a que participaron más de 10.000 esclavos en la construcción de estas grandes pirámides, ¿no? Aquí tenemos pues una de las más representativas, la pirámide de Giza, que fue construida directamente en los años de 2570 y tiene lo que es un diámetro de 230,56 metros por 230,56 metros. Es decir, prácticamente es una construcción bastante equitativa y destaca que la construcción duró más de 20 años. Entonces, miren, la gran habilidad, ¿sí?, que los seres humanos logramos tener para realizar estas construcciones gigantescas, ¿no? Y la última, el último descubrimiento directamente en la cultura egipcia fue encontrar lo que es el sarcófago de Tutankamón, ¿no? Realizado por el señor Carter y eventualmente fue uno de los descubrimientos más grandes en donde lograron unificar y encontrar lo que es directamente una pirámide gigantesca, los restos del último emperador Tutankamón, directamente enterrado con los materiales y objetos de valor, y directamente encontramos lo que son sarcófagos bastante grandes, ¿no? Esto prácticamente fue encontrado en el territorio conocido como el Valle de los Reyes, ¿no? En donde se cataloga que solamente se ha excavado un 40%, es decir, que todavía existen más pirámides para directamente encontrarlas, excavarlas y sobre todo conocer un poquito más acerca de los faraones, ¿no? Aquí también podemos detallar que una de las grandes aportaciones de los egipcios fueron los jeroglíficos, ¿no? Que prácticamente era una forma de escritura en donde representaban imágenes y obviamente tenían un gran significado, ¿no? Y pues también podemos detallar que es una de las culturas más avanzadas en la antigüedad y que grandes aportaciones nos han dado, y las pirámides hasta el día de hoy se consideran pues un patrimonio de la humanidad, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda, alguna inquietud, señorita Clara, por favor? No, licenciado. Excelente, muy bien. En el caso de los demás chicos, por favor, no se olviden de revisar la clase grabada, no se olviden, por favor, de seguir revisando las actividades en la plataforma, no se olvide, por favor, de tener documentos, de tener pensiones al día para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? De mi parte, chicos, nos encontramos la próxima semana. Pasen un bonito día. Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el próximo domingo. Cuídense mucho. Ya, igualmente. Gracias, licenciado.
Buenos días, estimadas estudiantes, ¿cómo están? Déjenme ver. ¿Sí me escuchan? ¿Fuerte y claro? Buenas tardes, buenos días. Buenos días, mi hija. Esperemos unos segunditos a ver si se unen otros compañeros. Pienso que tal vez no, debido a que hubo la información de que no había clases y luego que sí, ya. Unos 2 minutitos más y si no, ya continuamos. Ya, listo, licenciada. No hay problema. Esperemos un segundito y continuamos. Vamos a poner...